Hola a todos, bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película Shrek 2 del año 2004. La travesía de Shrek y Fiona, recién casados y plenamente enamorados, pronto se ve interrumpida por una invitación que, aunque suena a honor, presagia complicaciones. La bienvenida oficial al reino de muy lejano, hogar de los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian. Imaginen la escena. Un ogro, acostumbrado a la tranquilidad fangosa de su pantano, forzado a una gala de etiqueta en un castillo que grita opulencia, un lugar donde la única alfombra aceptable es de terciopelo y no de musgo. El viaje en sí ya es una muestra de la tensión latente. Donkey, fiel compañero y contrapunto cómico, se suma a la comitiva, aportando su inagotable parloteo, un contraste deliberado con la estoica reserva de Shrek. Al llegar, la recepción es, cuanto menos, fría. El rey Harold, un monarca algo tieso, evidentemente esperaba un príncipe azul de cuento de hadas para su hija, no un ser de piel verde y modales rústicos. La reina Lilian, más diplomática, intenta salvar las apariencias, pero la incomodidad es palpable. La tensión escala rápidamente en la cena. Shrek, sintiéndose un bicho raro en ese ambiente de alta sociedad, termina confesando su temor. No encaja en el mundo normal de Fiona y teme que ella se arrepienta de su vida con un ogro, especialmente después de haber visto su forma humana al despertar. Este dilema es crucial. Shrek no teme a la batalla, teme a la decepción de su amada. Es aquí donde entra en escena el verdadero motor del conflicto, una figura que parece sacada de una vieja producción de Hollywood, Hada Madrina. Esta mujer, cuya carrera se basa en manipular destinos y garantizar que las princesas se casen con la realeza adecuada, ve a Shrek como un error cronológico que debe ser corregido. Ella ha estado planeando durante años la unión de Fiona con su hijo, el pomposo y patético príncipe encantador. Para deshacerse de Shrek, Hada Madrina persuade al rey Harold de contratar a un famoso cazador de recompensas, el gato con botas. Este felino, que en su origen pudo haber sido un actor de teatro o quizá un matador de ratones de prestigio en alguna corte olvidada, es presentado como un mercenario letal. Sin embargo, su encuentro con Shrek y Donkey no resulta en una lucha épica, sino en una alianza forzada, después de que Shrek lo salva de una muerte segura. El gato, con su carisma y su dominio de la espada, se convierte en un aliado inesperado y sorprendentemente leal. El trío, ahora unido por el objetivo común de hacer feliz a Fiona, aunque por diferentes razones, se embarca en una misión poco ortodoxa: conseguir una poción mágica en el laboratorio de Hada Madrina, un lugar que huele a ambición y azúcar quemado. La poción, el Felices para siempre, promete cambiar la apariencia de quien la beba, y su efecto es reversible solo con un beso del verdadero amor. La noche de la incursión es pura adrenalina y comedia. Shrek y Donkey beben la poción, transformándose temporalmente en hombres apuestos, Shrek en un humano musculoso y Donkey en un semental blanco elegante, mientras que Fiona, que también bebe un poco por accidente, vuelve a su forma humana. El plan es simple. Shrek pretende que Fiona se enamore de su nueva apariencia, asegurando así su felicidad, incluso si eso significa dejar el pantano. Sin embargo, Hada Madrina interviene magistralmente. Ella manipula la situación para que el rey Harold dé a Fiona el beso de amor, pero no a Shrek, sino al príncipe encantador, haciéndole creer que él es el hombre guapo con el que ella se ha reunido. El engaño es cruel y efectivo. La confrontación final tiene lugar durante el baile real, orquestado por Hada Madrina para forzar el matrimonio entre Fiona y Encantador. Shrek, Donkey y el gato con botas irrumpen en la fiesta. La batalla que sigue es una obra maestra de caos orquestado, con dragones atacando, caballeros siendo derrotados por la astucia del gato, y Donkey demostrando su valía como distracción. En el clímax, Hada Madrina lanza un hechizo devastador hacia Shrek, pero es el rey Harold quien interviene.
revelando que él es el antiguo compañero de Hada Madrina y que su incapacidad para ser un príncipe encantador lo había llevado a buscar refugio como rana, una conexión que explica su propia tristeza y rechazo inicial hacia Shrek. Harold se sacrifica, deteniendo el hechizo con su escudo real. El sacrificio lo transforma de nuevo en su forma original de rana, un rey más humilde. Al final, el amor verdadero se impone sobre las expectativas sociales. Fiona y Shrek eligen ser quienes realmente son, ogros, y su beso de amor no revierte sus transformaciones, sino que sella su felicidad en su estado natural. Se dan cuenta de que la aceptación, tanto la de ellos mismos como la de los demás, es el verdadero final feliz, superando las presiones de un cuento de hadas prediseñado. El reino de muy, muy lejano aprende, a la fuerza, que la belleza es, en efecto, interior. La llegada a muy, muy lejano, ese sitio tan ajeno a la terrenal sencillez de Shrek, es un ejercicio de supervivencia social. Observar a Shrek intentar navegar por un salón donde cada pieza de mobiliario parece tener un valor histórico incalculable, mientras Donkey, con su alegría contagiosa y su falta total de filtros, convierte cada interacción en un potencial desastre diplomático, es ver la comedia en su estado más puro. El ogro, cuya reputación se forjó al margen de las convenciones, se siente juzgado no solo por su apariencia, sino por su origen. Para Harold, Shrek es la antítesis de la elegancia que espera de un yerno. Este rey, que quizás soñó con una carrera más brillante que la de mero monarca de cuento, proyecta toda su frustración en el aparente novio de su hija. La hada madrina, con esa sonrisa tan pulcra como sus intenciones son retorcidas, es la personificación de la industria del cuento de hadas, esa maquinaria que exige finales perfectos y predecibles. Su ambición no es solo cazar a Encantador, es mantener el statu quo de la fantasía, donde lo monstruoso debe ser vencido o domesticado. Ella ve en Shrek una falla en el sistema, un rebelde que ha alterado el guión de su producto estrella, Fiona. Su manipulación del rey Harold, un hombre ya debilitado por sus propias inseguridades ancestrales, es astuta. Usa el miedo de Harold a la verdad sobre su pasado para obligarlo a traicionar a su yerno. La figura del gato con botas es fascinante. No es solo un mercenario, sino un artista de la esgrima y el drama, alguien que ha vivido de su imagen y habilidad, quizás con aspiraciones frustradas de ser el héroe titular de alguna epopeya menor. Su duelo inicial con Shrek se resuelve no por fuerza bruta, sino por la humanidad inesperada que encuentra en el ogro. Al unirse a la causa, su teatralidad habitual se canaliza hacia una lealtad genuina. Pensemos en él como un actor de método que se toma muy en serio su nuevo papel de protector. La incursión en el laboratorio es un tributo a las películas de robos imposibles. La poción, ese elixir de cambio temporal, es la metáfora perfecta de lo que Shrek cree necesitar: una fachada. Beberla es un acto de desesperación y amor. Ver a Shrek, el ogro indomable, convertirse en un galán musculoso, un guiño quizás a los héroes de acción que triunfan en taquilla, y a Donkey transformarse en un corcel, subraya lo absurdo de las expectativas estéticas. Fiona, al recuperar su forma humana, se enfrenta al dilema: ¿ama al ser que está viendo o al alma que conoció? El engaño orquestado por Hada Madrina es el golpe bajo. Ella explota la única cosa que Shrek no puede controlar: la percepción externa y el cumplimiento de las reglas no escritas de la realeza. El baile se convierte en una trampa mortal, un escenario donde la farsa debe concluir con una boda forzada. La irrupción final es catártica, es la liberación del pantano en el salón de baile. El gato con botas utiliza su destreza para el caos controlado, y Donkey, como siempre, proporciona el contrapunto esencial, distrayendo al enemigo con su verborrea e ingenio. El momento crucial llega cuando Harold, presionado por su conciencia y el recuerdo de su propia vida bajo una fachada, toma la decisión que define su redención.
Su sacrificio, al interponerse entre Shrek y el rayo de Hada Madrina, es una confesión tácita. Entiende el peso de vivir una mentira y prefiere la verdad, aunque duela. Su regreso a la forma de rana no es una derrota, sino una liberación de las cadenas de la expectativa. El desenlace es poderoso precisamente por su rechazo al final superficial. El beso entre Shrek y Fiona no busca restaurar una imagen de cuento, sino sellar su identidad compartida. Ellos eligen el barro, el gruñido y la autenticidad por encima del brillo de muy lejano. Es una declaración de que la verdadera magia no reside en la metamorfosis, sino en la aceptación radical del otro, una lección que el reino, acostumbrado a comprar finales felices, debe asimilar a la fuerza. El regreso a muy lejano no es solo un viaje geográfico, sino un choque de ideologías. El castillo real, con sus torres doradas y su aire de museo viviente, representa todo lo que Shrek ha evitado toda su vida. Su incomodidad es casi física, se mueve entre sedas y porcelanas como un torbellino de verde incómodo. Donkey, por otro lado, parece encontrar su vocación como embajador no oficial del caos, su lengua inagotable sirviendo como una bomba de tiempo social. Es evidente que Shrek no teme a los dragones, sino al juicio sutil y bien vestido de la corte. El rey Harold es un estudio de personaje en la represión. Su rigidez no nace de la maldad pura, sino de un profundo resentimiento hacia su propia vida y las decisiones que lo llevaron a ser un mero soberano de fantasía, quizás soñando con una vida más emocionante, algo que el guión de su propia existencia le negó. Esta frustración se destila en su trato hacia Shrek. Fiona, atrapada entre el deber filial y su amor recién descubierto por la autenticidad, intenta mediar. Pero la grieta entre su mundo de ogros y el de sus padres es demasiado ancha. Hada Madrina es la matriarca del establishment de los finales felices. Su carrera se basa en la producción en serie de romances perfectos. Ella es la productora ejecutiva de la felicidad prefabricada. Su hijo, el príncipe encantador, es el producto defectuoso de esta línea de montaje. Alguien talentoso en la recitación de poesía cursi, pero carente de cualquier sustancia real. El resentimiento de Hada Madrina hacia Shrek es el de un artista viendo cómo un improvisador arruina su obra maestra. Su plan para contratar al gato con botas demuestra su entendimiento de la estrategia. Si no puedes derrotarlos con magia, usa el mercenario más carismático disponible. El gato con botas, con esa pose de mosquetero venido a menos, es un personaje que vive de su reputación, es un virtuoso del engaño y la esgrima, quizás desilusionado de las grandes aventuras por la falta de pago o el reconocimiento adecuado. Cuando se enfrenta a Shrek, su profesionalismo se desmorona ante la torpeza genuina y la nobleza subyacente del ogro. El momento en que Shrek lo salva de una muerte segura es el punto de inflexión. El gato, acostumbrado a la traición como forma de vida, se encuentra obligado por un código de honor más profundo que el oro, la gratitud. Su transición de antagonista a aliado es suave y teñida de humor, añadiendo una capa de sofisticación al trío improbable. La poción Felices para siempre es el deseo de Shrek de ganar el juego en los términos de sus suegros. Él no desea ser un humano por vanidad, sino por la desesperada esperanza de ser suficiente para Fiona. La transformación es un espejo. Donkey se convierte en algo idealizado y Shrek en el héroe de acción que el mundo espera. Fiona, al beberla también, se enfrenta al espectro de la vida que pudo haber tenido si no hubiera elegido el camino menos transitado. El corazón del engaño reside en la rapidez con que Hada Madrina explota la vulnerabilidad de Harold. Ella no solo le recuerda su pasado secreto, el fracaso de Harold al no ser el príncipe encantador que se suponía que debía ser, sino que lo coacciona a replicar su propio error sobre su hija. Al forzar a Fiona a besar a Encantador, cree haber asegurado el futuro corporativo de su familia. La irrupción final es el clímax de la autenticidad contra la fachada. Es una ópera de barro y espadas.
El gato se convierte en un maestro del combate en espacios cerrados, usando el entorno a su favor, mientras que Donkey, siempre el comodín, desorienta a los guardias con su presencia y su voz. La intervención del rey Harold es el acto supremo de redención. Al detener el hechizo, Harold reconoce su error monumental. Su miedo a la imperfección lo hizo infligir la misma herida que él mismo sufrió. Su regreso a la forma de rana, aunque físicamente un retroceso, es una victoria moral inmensa. Ha elegido la verdad de su ser sobre la mentira de su corona. El beso final, el de Shrek y Fiona, es un acto de desafío y afirmación. No es un beso que busca un cambio cosmético, sino un sello de su pacto inquebrantable. Rechazan el manual de instrucciones de los cuentos de hadas. Al elegir ser ogros, demuestran que el verdadero encantamiento reside en la aceptación total, una verdad que resuena mucho más fuerte que cualquier melodía de hada madrina. El pantano, al final, siempre será el lugar donde reside la verdadera felicidad. La secuela, al explorar la dinámica matrimonial incipiente de Shrek y Fiona, nos invita a reflexionar sobre la presión externa que se cierne sobre cualquier relación que ose desafiar las normas establecidas. El concepto del felices para siempre, que la sociedad y el folclore insisten en definir, un príncipe apuesto, un castillo, una vida de seda, se enfrenta aquí a la realidad más compleja y desordenada del amor auténtico. Shrek, que ha aprendido a abrazar su monstruosidad como una forma de autodefensa contra un mundo que lo rechaza, descubre que el verdadero campo de batalla no está en el bosque, sino en la sala de estar de sus suegros. Su lucha es interna. ¿Puede el amor sobrevivir si uno de los amantes se siente intrínsecamente inadecuado? Esta tensión se magnifica con la introducción de la dinámica entre los personajes secundarios. La presencia constante de Donkey, con su optimismo inquebrantable y su deseo desesperado de pertenecer, actúa como un espejo constante para Shrek. Donkey busca desesperadamente un lugar en ese mundo de fantasía pulcra, mientras que Shrek solo quiere que lo dejen en paz con su esposa. Su contraste es un comentario sutil sobre la adaptación. Donkey se lanza al intento de encajar con entusiasmo ciego, mientras que Shrek se retira por miedo al fracaso. La figura de la dragona, aunque menos central en esta entrega, representa una pequeña nota de esperanza en la estructura rígida del cuento de hadas. Su relación con Donkey, que culmina en una familia de híbridos, es un recordatorio de que las uniones improbables son posibles, aunque no sigan el guión de Disney. Es la prueba viviente de que el amor se crea, no se dicta. El viaje hacia muy lejano es, por lo tanto, una incubadora de neurosis. Cada detalle, la ropa que se le ofrece a Shrek, los menús, la necesidad de mantener la compostura, son pequeñas pruebas diseñadas para romper su espíritu. Es la tortura psicológica aplicada por un sistema que no tolera la ambigüedad moral ni la imperfección estética. La película nos muestra que, para algunos, la estabilidad de su narrativa personal es más importante que la felicidad de sus seres queridos. Hada Madrina no es solo una villana, es la guardiana de una industria multimillonaria basada en ilusiones vendibles. Ella vende el sueño americano del cuento de hadas, y Shrek es la mancha de aceite en ese sueño pulido. La lección que se extrae es que desmantelar una ilusión tan profundamente arraigada requiere una fuerza de voluntad monumental y, a menudo, un sacrificio. El regreso a muy lejano, ese sitio tan ajeno a la terrenal sencillez de Shrek, es un ejercicio de supervivencia social. Ver a Shrek, el ogro indomable, convertirse en un galán musculoso y a Donkey transformarse en un corcel, subraya lo absurdo de las expectativas estéticas. Fiona, al beberla también, se enfrenta al dilema: ¿ama al ser que está viendo o al alma que conoció? El engaño orquestado por Hada Madrina es el golpe bajo. El desenlace, con su explosión de magia y verdades reveladas, nos deja reflexionando sobre el verdadero costo de la fachada. La transformación final de Harold en rana, aunque un regreso a su forma anterior, es paradójicamente su avance más significativo.
El rey, quien pasó años intentando borrar su identidad menos glamurosa, finalmente la acepta bajo presión extrema. Este acto de sacrificio es el puente que une a Shrek con el reino. El rey, al proteger al ogro, se protege a sí mismo de la mentira que ha estado viviendo. Es la validación definitiva de que la identidad, incluso si es verde y viscosa, es preferible a la elegancia impuesta. La elección de Shrek y Fiona de permanecer como ogros, incluso después de tener la oportunidad de un cambio de imagen de cuento de hadas, es el manifiesto de la película. No es una renuncia a la felicidad, sino una redefinición de la misma. Han aprendido que el amor no requiere un traje de etiqueta ni una apariencia socialmente aceptable, requiere presencia y aceptación incondicional. La fiesta en el castillo, que comenzó como un tribunal de justicia para juzgar a Shrek, termina como un bautismo de fuego para toda la corte de muy muy lejano. Aprenden, a punta de espada del gato y gritos de Donkey, que la autenticidad es el verdadero hechizo poderoso. El destino del príncipe encantador es la triste moraleja para todos aquellos que se dedican a vivir el papel de otros. Él representa la vacuidad del encanto superficial. Es un producto defectuoso, incapaz de actuar fuera del guión que su madre le ha escrito. Su fracaso subraya que la habilidad para recitar versos no equivale al carácter. Es un personaje trágico en su propia vanidad, incapaz de ver más allá de su propia reflexión en el espejo encantado. Así, la película concluye no con un «y vivieron felices para siempre», sino con un «y aprendieron a ser felices como realmente son». La amistad forjada entre Shrek, Donkey y el gato, nacida de la necesidad y cimentada en el peligro, demuestra que las alianzas más fuertes se forman fuera de las estructuras sociales. El gato, habiendo probado la vida de mercenario y la de protector leal, parece haber encontrado un nuevo propósito, lejos de los escenarios polvorientos de sus antiguas aspiraciones. La lección final es que la familia no se encuentra en la sangre real o en la apariencia física, sino en el pantano de experiencias compartidas y aceptadas. La verdadera magia, después de todo, siempre fue el amor propio reflejado en el amor del otro. La conclusión de la película resuena con una profunda satisfacción porque no solo resuelve el conflicto externo, la amenaza de hada madrina, sino que consolida la evolución interna de los personajes principales. La metamorfosis del rey Harold, volviendo a su estado de rana, es el punto culminante de su arco de redención. Él comprende, de manera visceral, que la identidad que intentó ocultar bajo el peso de la corona y la expectativa real era, de hecho, su verdad más honesta. Es un acto de valentía que contrasta fuertemente con su cobardía inicial al aliarse con la villana. Este viejo rey, quizás sintiéndose un fracaso por no haber podido mantener una fachada de príncipe encantador para sí mismo, finalmente legitima la identidad imperfecta de su yerno al sacrificar la suya. Shrek y Fiona, al sellar su amor en su forma de ogro, ofrecen una respuesta radical al idealismo tóxico del género de cuentos de hadas. Su beso no es un conjuro para un futuro próspero y pulcro, sino una afirmación de que el bienestar emocional es innegociable. Ellos eligen la comodidad del fango y el gruñido compartido sobre el oro y la seda. Este acto es especialmente significativo para Fiona, quien ha pasado toda su vida lidiando con la dualidad de su propia existencia y elige firmemente la versión más auténtica de sí misma, la que Shrek amó desde el primer encuentro. El príncipe encantador queda como un monumento a la ambición fallida y la dependencia. Su incapacidad para pivotar cuando el guión se rompe demuestra que su carisma era una habilidad aprendida, no un rasgo de carácter. Es el niño mimado de la industria de las fantasías, destinado a fracasar en el mundo real donde la autenticidad tiene valor. Su derrota es la victoria de lo orgánico sobre lo manufacturado. En cuanto a la banda de aliados, el gato con botas se integra perfectamente en la nueva estructura familiar.
Su lealtad, que comenzó como una obligación contractual, se transforma en un afecto genuino, aportando una sofisticación salvaje al trío. Ya no es solo el mercenario letal, sino el protector con capa, el espadachín que sabe cuándo es más valioso un abrazo que una estocada. Y Donkey, bueno, Donkey consolida su rol como el corazón emocional y la voz de la conciencia cómica, demostrando que la alegría incesante y la lealtad incondicional son tan vitales para un final feliz como cualquier hechizo. La película, en su esencia, es un ensayo sobre la aceptación generacional. Los padres de Fiona aprenden de sus hijos que las vidas que planeamos rara vez son las que nos hacen felices y que la verdadera magia no reside en transformar a otros para que encajen en nuestro molde, sino en transformar nuestro propio corazón para aceptar el molde de los demás. El pantano, que una vez fue un lugar de exilio, se consagra como el hogar, el santuario donde el amor, en su forma más fea y verdadera, triunfa sobre la belleza impuesta. Es una narrativa potente que sugiere que el éxito en el amor se mide por la cantidad de concesiones que estamos dispuestos a hacer sobre nuestra propia imagen, y en este caso, la respuesta es ninguna. El verdadero premio de esta aventura no es el trono o la corona, sino la paz encontrada al dejar de fingir ser alguien que no somos. La resonancia duradera de esta segunda incursión en el mundo de Shrek reside en su audaz deconstrucción del mito del príncipe azul y su enfoque en la paternidad y la aceptación. Si la primera película trataba sobre Shrek, aceptándose a sí mismo, esta explora la compleja dinámica de ser aceptado por el círculo íntimo, específicamente la familia política, una fuente de ansiedad universalmente reconocible. El rey Harold, al final, no solo se reconcilia con Shrek, sino que, al elegir la forma de rana, acepta su propia verdad subyacente, aquella que intentó enterrar bajo la pompa real. Este es un momento de profunda empatía. Todos los personajes que operan bajo una fachada, Harold, Fiona y Shrek, finalmente encuentran alivio al desecharla. El tema del legado también se entrelaza sutilmente. Harold y Lillian criaron a Fiona bajo la premisa de que solo la perfección de cuento de hadas era digna de amor. El fracaso de Harold en ser el héroe perfecto lo llevó a un exilio autoimpuesto en el rol de rey, y temía que Fiona repitiera su error. Al final, él ve que Fiona, al elegir a Shrek, rompe el ciclo de la desilusión impuesta, abriendo el camino para que él también lo haga. Es una liberación para toda la línea real, aunque se manifieste en un pantano. El gato con botas, con sus florituras y su habilidad para el drama, se convierte en el perfecto contraste para la estoica lealtad de Donkey. Mientras Donkey representa el amor incondicional y ruidoso, el gato representa la lealtad probada en el crisol de la acción y el peligro, un protector refinado, pero feroz. Su arco, pasando de asesino a amigo indispensable, subraya la tesis central. Las alianzas más valiosas son aquellas que se forman por convicción y no por interés monetario. La inclusión de estos personajes secundarios no es meramente cómica, son fundamentales para probar la tesis de Shrek sobre el amor y la aceptación. En última instancia, Shrek 2 funciona como una sátira ferozmente afectuosa de Hollywood y la cultura de la perfección. Hada Madrina, con sus planes y pociones, es la encarnación de la industria que busca empaquetar el amor para el consumo masivo. Su derrota no es solo la victoria de Shrek, sino la victoria del relato no editado y sin pulir sobre el producto de consumo masivo. Al elegir el pantano, Shrek y Fiona no solo eligen el uno al otro, sino que eligen la narrativa que ellos mismos escribirán, lejos de los editores y productores de cuentos de hadas. Es un final dulce y absolutamente ganado. El gato con botas, con sus florituras y su habilidad para el drama, se convierte en el perfecto contraste para la estoica lealtad de Donkey.
La película deja en claro que las secuelas, a menudo vistas con escepticismo, pueden profundizar y complicar la premisa original, demostrando que el verdadero desafío del amor no es encontrarlo, sino sostenerlo frente a las expectativas del mundo exterior. La belleza de esta historia radica en su negativa a conformarse con la versión superficial, optando en cambio por la rica y a veces lodosa verdad de la vida compartida. La belleza de esta narrativa reside en cómo utiliza el artificio del cuento de hadas para hablar de problemas muy contemporáneos: la presión por el éxito, la validación familiar y la autenticidad en un mundo saturado de filtros y apariencias. El viaje a muy lejano no es solo una visita, es una auditoría social a la que Shrek se somete y falla estrepitosamente, no por falta de bondad, sino por falta de conformidad. Su gruñido es interpretado como grosería, su sencillez como falta de ambición. Donkey, en su búsqueda de aceptación, se convierte inadvertidamente en un héroe catalizador. Su transformación temporal en un corcel blanco, aunque ridícula, subraya cómo la sociedad valora las formas externas. Se le trata con más cortesía en ese estado efímero, lo que refuerza la superficialidad que Shrek detesta. La interacción con la dragona, fuera de foco pero latente, sugiere que el amor verdadero no necesita ni siquiera un cambio de especie, solo una mente abierta, algo que los habitantes de muy lejano parecen carecer. El gato con botas, con su aire de galán de capa y estoque, encarna la trampa de la imagen profesional. Su pasado probablemente estuvo lleno de papeles protagónicos mal pagados o de trabajos donde su talento era eclipsado por un protagonista menos hábil pero más fotogénico. Su rendición al encanto de Shrek y Donkey es la prueba de que la camaradería sincera supera la lealtad pagada. Es un antihéroe que encuentra su lugar no en la fama, sino en la tropa de inadaptados. La hada madrina representa el capitalismo de la fantasía. Su negocio depende de que las princesas se casen con los príncipes correctos, manteniendo así una cadena de suministro de futuros reyes y reinas predecibles. Ella es la ejecutiva despiadada que ve a Shrek como una interrupción de la cadena de montaje, un producto defectuoso que debe ser retirado. Su uso del rey Harold como peón es maquiavélico, explotando la debilidad del monarca por el glamour que nunca pudo alcanzar. El clímax en el baile es la explosión del teatro contra la vida real. Es el momento en que el libreto dictado por Hada Madrina se desmorona bajo el peso de la realidad emocional. La intervención del rey Harold es el acto final de paternidad verdadera, aceptar la felicidad de su hija sobre su propio prestigio. Su regreso a ser rana es irónicamente el momento en que se convierte en el rey más noble, pues ha priorizado el amor sobre el linaje. Es un sacrificio que le permite a la pareja central asegurar su futuro sin comprometer su esencia. El triunfo de Shrek 2 radica en su capacidad para ofrecer un final feliz, que en lugar de ser una fantasía idealizada, es una celebración ruidosa y empantanada de la vida tal como es. La conclusión de la película, lejos de ser un simple epílogo feliz, funciona como una declaración filosófica sobre la naturaleza de la felicidad y la tiranía de la expectativa social. El regreso de Harold a su forma de rana no es un castigo, sino la aceptación final de una verdad incómoda. La perfección es una prisión, y la autenticidad, aunque parezca imperfecta o incluso cómica, es liberadora. La expresión en el rostro de Harold al adoptar su forma anfibiana, una mezcla de resignación y un alivio profundo, sugiere que el peso de la corona y la mentira real han sido levantados. Se libera de la necesidad de ser el príncipe azul que nunca fue, permitiendo que su hija y él mismo habiten una realidad más honesta. Fiona, al elegir activamente permanecer como ogra junto a Shrek, completa su propio ciclo de empoderamiento. Ella no solo ama a Shrek por lo que es, sino que reafirma que ella misma está completa en su forma menos perfecta.
Este rechazo consciente a la solución cosmética de la poción es un golpe directo a la mentalidad consumista del mejoramiento superficial que impulsa a Hada Madrina. Su amor es un acto político, una negación del statu quo de los cuentos de hadas. El príncipe encantador, por otro lado, se desvanece en la irrelevancia. Su tragedia es la de alguien que solo sabe actuar un papel. Cuando el público, la corte de muy lejano, rechaza la narrativa, él se queda sin herramientas. Es la personificación del encanto vacío, incapaz de generar conexión genuina porque nunca se ha conectado consigo mismo. Su derrota final, a menudo pasada por alto, es la de un hombre que nunca tuvo un verdadero yo que proteger. El gato con botas y Donkey solidifican su estatus como los pilares de apoyo no convencionales. El gato, el artista del engaño, encuentra un propósito en la protección leal, canalizando su teatralidad hacia una causa noble, lo que le otorga una dignidad que ninguna esgrima solitaria podría haberle dado. Donkey sigue siendo el motor emocional, el recordatorio constante de que la alegría ruidosa y la aceptación sin límites son la verdadera base de cualquier familia extendida. Su dinámica con la dragona, aunque solo sea un vistazo, promete que las estructuras familiares son maleables y se construyen a partir del afecto, no de la biología o la apariencia. En resumen, la película no solo salva el matrimonio, sino que ofrece una tesis cultural. La felicidad duradera se construye sobre cimientos de autenticidad compartida, por muy verdes y llenos de barro que sean. El verdadero felices para siempre no es un destino pasivo, sino una elección activa y constante de amar la realidad del otro, incluso cuando esa realidad desafía todas las expectativas de la sociedad de muy lejano. El pantano triunfa no por ser un lugar aislado, sino porque se convierte en el único espacio donde la verdad puede respirar libremente. La secuela de Shrek, al igual que la primera entrega, se consolidó rápidamente no solo como un éxito comercial, sino como una pieza fundamental en la evolución del cine de animación moderno, demostrando que las segundas partes podían honrar y expandir el espíritu irreverente de su predecesora. Esta película navega con destreza las complejidades del matrimonio y la aceptación social, utilizando el formato del cuento de hadas de manera subversiva, algo que ya había definido la carrera de DreamWorks Animation en oposición a la fórmula más tradicional de Disney. El núcleo dramático se centra en la visita de Shrek y Fiona a Far Away, el reino natal de Fiona. Este traslado geográfico es fundamental, pues obliga a Shrek a confrontar su propia autoimagen y la percepción que los demás tienen de él. La transformación de ogro a humano, y viceversa, se convierte en una metáfora palpable de la presión por encajar. Shrek, cuya felicidad reside en su autenticidad rechazada por la sociedad, se ve forzado a considerar la posibilidad de ser alguien apropiado para la realeza, un tema recurrente en las narrativas sobre la fama y la conformidad. La introducción de nuevos personajes es magistral. El Hada Madrina, brillante y ambiciosa, funciona como la antagonista perfecta. Su ambición no es solo malvada, es capitalista y obsesionada con el estatus, controlando meticulosamente el futuro de su hijo, el príncipe encantador. Su resentimiento hacia la autenticidad de Shrek y Fiona surge de su necesidad de mantener un orden social preestablecido, donde solo las apariencias importan. Su diseño evoca la sofisticación cruel de villanos clásicos, pero con un giro moderno de poder corporativo. El príncipe encantador, por su parte, representa la falacia del príncipe azul prediseñado. Es un producto de su madre, un actor perpetuo cuyo único talento es recitar diálogos románticos prefabricados. Su frustración por no ser el héroe canónico subraya la crítica de la película a los arquetipos rígidos. Sin embargo, la verdadera joya de esta secuela es la introducción de El gato con botas. Este personaje, que al principio intenta el asesinato por encargo, pronto desarrolla una lealtad feroz hacia Shrek, estableciendo una dinámica de trío cómico inolvidable.
El gato, inspirado en figuras de capa y espada y con un guiño claro a la tradición de los espadachines latinos carismáticos, se convierte en el contrapunto perfecto para la melancolía de Shrek y la inocencia práctica de Burro. La escena en la que el gato intenta una seducción felina clásica, culminando en un estornudo gigantesco, encapsula el tono de la película, parodia sofisticada con una base emocional sólida. La película también se enriquece con homenajes directos a la cultura popular, especialmente en la secuencia de la visita a Far Far Away. La arquitectura y la atmósfera parodian descaradamente Hollywood, con referencias a estudios de cine y centros comerciales lujosos, reforzando la idea de que el mundo de los cuentos de hadas es ahora una industria mediática. El clímax, ambientado en una fiesta real donde se utiliza una poción mágica con efectos secundarios muy entretenidos, culmina en una batalla épica. La elección de la banda sonora para este momento, que incluye una versión rockera de Living la Vida Loca, subraya la fusión constante de lo anacrónico y lo contemporáneo, la esencia misma de la franquicia. Al final, Shrek 2 no solo celebra el amor verdadero, sino que redefine lo que significa ser un final feliz. El mensaje central perdura. El amor duradero no requiere un cambio de especie o un cambio de estatus social, sino la aceptación incondicional del otro tal como es, con sus gruñidos y su verde piel. La película logró ser más grande, más ambiciosa y para muchos incluso más satisfactoria que su predecesora al profundizar en las implicaciones emocionales de su premisa inicial. La complejidad emocional que se despliega en esta secuela reside en cómo la presión externa erosiona la confianza interna de Shrek. Su inseguridad, antes manejable en la soledad de su pantano, se magnifica al ser expuesto al juicio implacable de la corte real. La transformación física que busca es, en esencia, un intento desesperado por proteger a Fiona de la desaprobación de sus padres, el rey Harold y la reina Lilian, quienes representan la rigidez tradicional de la monarquía. Este sacrificio autoimpuesto resuena profundamente con las ansiedades que enfrentan muchas parejas al integrar sus vidas personales con las expectativas familiares o sociales más amplias. El rey Harold merece un análisis aparte. Su actitud distante y su aparente desprecio por Shrek no son producto de una simple maldad, sino de una compleja red de deber y miedo. Harold está atrapado en un pacto ancestral y en la necesidad de proteger a su hija dentro de los parámetros de un mundo mágico que ya no es funcional sin corrupción. Su conexión con el hada madrina revela una historia de tratos secretos y sacrificios pasados, añadiendo capas de tragedia a su papel de padre protector y a la vez obstáculo. Burro, el compañero incondicional, actúa como el ancla emocional de Shrek. Su lealtad inquebrantable y su incapacidad para percibir la fealdad, ya sea física o moral, en sus amigos sirven como un espejo constante de la bondad inherente que Shrek intenta negar. El desarrollo de su subtrama, aunque humorística, culmina en la dulce aceptación de su papel como el mejor amigo y, eventualmente, como pareja de un dragón formidable, Dragon, cuya personalidad se ha suavizado sin perder su ferocidad. Esta relación paralela refuerza el tema de que el amor verdadero ignora las categorías biológicas y sociales. El gato con botas, con su acento español perfectamente modulado y sus movimientos dignos de un maestro de esgrima, inyecta una energía vibrante que contrarresta el tono melancólico de Shrek. Su pasado como sicario, implícito y luego confirmado, sugiere una vida de servicio a intereses oscuros, haciendo que su conversión a aliado fiel sea aún más significativa. Su técnica de manipulación a través de la ternura extrema, el famoso ojos de Bambi, es una parodia brillante de la vulnerabilidad fabricada, utilizada aquí con fines heroicos. La dirección de arte y la cinematografía en Far Far Away son cruciales. El contraste entre la paleta terrosa y oscura del pantano y los tonos dorados, excesivamente brillantes y artificiosos del reino, establece un contraste visual inmediato entre la autenticidad y la fachada.
Las secuencias de persecución y acción están coreografiadas con una precisión que recuerda a las comedias de acción de finales de los 90, manteniendo el ritmo elevado sin sacrificar el desarrollo de los personajes. La película entiende que para subvertir los cuentos de hadas, primero hay que dominarlos visual y narrativamente, y luego deconstruirlos desde adentro. Es una obra que celebra la imperfección como la forma más alta de belleza. La maestría de Shrek 2 reside en su capacidad para elevar la sátira social a un nivel casi shakespeariano dentro del marco de la animación familiar. La dinámica entre la magia y la realidad se vuelve más oscura, especialmente cuando el Hada Madrina manipula el destino no solo de Shrek, sino de todo el ecosistema de Far Far Away. Ella no solo desea que Encantador se case con Fiona, desea consolidar su imperio de cuentos de hadas, asegurando que la narrativa dominante, la del príncipe apuesto y la princesa perfecta, permanezca intacta y rentable. Esta visión corporativa de la fantasía es lo que la hace una villana tan moderna y pertinente. El momento de la transformación, cuando Shrek bebe la poción, es crucialmente emocional. Aunque inicialmente se presenta como una solución conveniente a sus problemas de aceptación, el proceso se siente invasivo y doloroso. Al convertirse en un humano apuesto, Shrek gana temporalmente la validación externa, pero pierde su conexión más profunda con Fiona, quien, irónicamente, no se siente atraída por su nueva fachada. Esta inversión de expectativas es un golpe directo al concepto de que la belleza superficial es el premio final. Shrek descubre que la belleza que Fiona amaba era la que él poseía intrínsecamente, no la que podía comprar o conjurar. Fiona, atrapada entre el deseo de complacer a sus padres y la lealtad a su verdadero yo, y a Shrek, experimenta una crisis de identidad más profunda que en la primera película. Ella ya había aceptado su forma de ogresa, pero ahora debe navegar la expectativa de ser la princesa perfecta que su reino necesita, antes de recordar que su verdadera felicidad está ligada a su propia verdad monstruosa. Su frustración se manifiesta en momentos de tensión con Shrek, donde las viejas inseguridades resurgen bajo la presión de la corte. La escena final, la confrontación en el baile real, es un triunfo de la puesta en escena. La decisión de que Fiona deba elegir antes de la medianoche, un guiño directo a la Cenicienta, se siente como una trampa narrativa que la película se esfuerza por romper. Cuando Shrek y Fiona, ya transformados o en proceso de transformación, deciden abrazar sus identidades verdaderas en medio de la multitud atónita, el mensaje es rotundo. La magia más poderosa es la autenticidad compartida. La manera en que el gato y burro se unen para ayudar a Shrek en la lucha final, a pesar de sus diferencias iniciales, solidifica la formación de esta nueva familia extendida, tejida por la lealtad y el caos compartido. La película celebra al marginado, al feo, y lo coloca en el centro del poder, redefiniendo la corona y el cetro para una nueva era de aceptación. La resonancia duradera de Shrek 2 se cimienta en cómo profundiza la exploración de la identidad a través de la lente del viaje del héroe invertido. Shrek, que en la primera entrega luchó por defender su derecho a ser dejado en paz, en esta secuela se debate sobre si merece ser amado en un entorno que exige perfección. El pánico ante la exposición social es una emoción universalmente reconocible, y la película la aborda con una sinceridad a veces mordaz bajo su capa de comedia descarada. La presencia del rey Harold es fundamental para catalizar esta crisis. Su resentimiento hacia Shrek no es solo prejuicio, sino la manifestación de un error pasado que teme se repita con su hija. Harold es, en esencia, un hombre roto por el cumplimiento de un deber, cuya obsesión por el orden esconde una profunda culpa. El diseño visual de Far Far Away no es casual. Es una crítica a la artificialidad.
Los edificios parecen más pulidos, sus colores más saturados que cualquier cosa vista en el pantano, creando un entorno que es opulento, pero emocionalmente estéril. Este es el mundo donde el hada madrina es la emperatriz silenciosa, moviendo los hilos del felices para siempre como si fuera una línea de producción. Su manipulación del elixir de la vida y el amor es la metáfora definitiva de la mercantilización de las emociones. La química entre los tres protagonistas principales, Shrek, Burro y el gato con botas, alcanza su punto álgido. Burro, con su energía inagotable y su constante necesidad de conexión, funciona como el contrapeso perfecto al cinismo creciente de Shrek. Su transición a ser un padre potencial, incluso si es a través de la paternidad de unos huevos de dragón, es una de las evoluciones más conmovedoras y absurdas de la franquicia, anclando la trama en la calidez familiar que Shrek teme perder. En cuanto al gato con botas, su introducción es un estudio de caso en carisma robado. Su habilidad para pivotar entre la amenaza letal y el alivio cómico es lo que lo convierte en un favorito instantáneo. No es simplemente un sidekick, es un agente de cambio. Su lealtad se gana a través del respeto mutuo que surge de su fracaso compartido al intentar asesinar a Shrek y más tarde al ser humillados por sus propios instintos, el estornudo, la vulnerabilidad de la belleza. Este personaje, que recuerda a las leyendas del zorro o a los mosqueteros literarios, demuestra que la verdadera valentía reside en elegir de qué lado de la espada se quiere estar. La película culmina su argumento al sugerir que la magia más potente no es la que otorga belleza, sino la que permite la honestidad brutal. El rechazo final de la transformación humana por parte de Shrek y Fiona, justo cuando están a punto de perderse mutuamente por la convención, sella el compromiso con su identidad compartida. Es un final que no busca la aprobación externa, sino la afirmación interna de que su amor es válido tal como es, un poderoso mensaje antifascista y antihipócrita, envuelto en una capa de animación deslumbrante. La secuela también se distingue por su audacia al cuestionar las jerarquías de poder dentro del universo de fantasía. La monarquía, usualmente presentada como el bastión de la justicia y la moralidad, se revela aquí como un nido de resentimiento y arreglos turbios. El rey Harold, al intentar deshacerse de Shrek, no está simplemente protegiendo a su hija de un ogro. Está tratando de preservar una ilusión de linaje y pureza que él mismo rompió en el pasado. Su matrimonio con Lilian, la reina, parece ser una alianza política más que un amor apasionado, lo cual contrasta fuertemente con la conexión visceral que Shrek y Fiona han forjado. Esta exposición de las debilidades y secretos de los reyes añade una dimensión de drama político que enriquece el trasfondo del conflicto, elevándolo más allá de una simple disputa doméstica. El recurso del alter ego, temporalmente exitoso, cuando Shrek es humano, permite a la película explorar la falacia del privilegio superficial. Como humano, Shrek accede a círculos sociales que antes le estaban vedados, es elogiado, tratado con cortesía, y la promesa de una vida sin ser juzgado parece al alcance. Sin embargo, esta fachada de aceptación es hueca. La felicidad que experimenta es temporal y se basa en una mentira, lo que subraya la idea de que la validación obtenida a expensas de la verdad personal es fundamentalmente insatisfactoria. Esta dicotomía entre el ser y el parecer es el motor principal del conflicto interno de Shrek durante gran parte de la narrativa. La música y el ritmo narrativo están perfectamente sincronizados para manejar estos tonos contrastantes, mientras la angustia de Shrek se desarrolla con un tempo más pausado y reflexivo. La introducción de Encantador y el Hada Madrina se maneja con números musicales rápidos y coreografías teatrales que evocan el musical de Broadway, justo antes de que el gato y burro irrumpan con su caótica energía.
La banda sonora, que se atreve a incluir éxitos pop y rock en momentos clave, asegura que el espectador nunca olvide que este es un mundo de cuento de hadas visto a través de un prisma irónicamente contemporáneo. El uso de Holding Out for a Hero durante el asalto final al castillo es un ejemplo sublime de cómo la película utiliza la música no solo como acompañamiento, sino como comentario irónico sobre los tropos de acción que están siendo ejecutados. Finalmente, la evolución de Fiona en esta secuela es sutil pero vital. Ella no es solo el objeto del rescate, es una agente activa en la defensa de su matrimonio y su identidad. Su decisión de unirse a la rebelión contra el plan de su madre y su padre demuestra que ha aprendido de Shrek que la verdadera fortaleza reside en abrazar la otredad. La imagen de Fiona Ogresa, luchando junto a Shrek Ogro, es el triunfo visual definitivo contra la tiranía de la belleza impuesta, consolidando Shrek 2 no solo como una secuela divertida, sino como un manifiesto sobre la aceptación radical del ser. El examen de la ambigüedad moral y la redención personal se intensifica al observar la trayectoria del rey Harold. Su reticencia inicial a aceptar a Shrek se transforma, bajo la presión de la confrontación y la evidente infelicidad de Lilian, en una lucha interna por enmendar su propio pasado. Harold no es meramente un padre sobreprotector. Es un hombre que cometió un error crucial en su juventud, probablemente relacionado con el hada madrina, y cuya única vía de escape parece ser forzar la felicidad de Fiona según un molde roto. La revelación de su propia transformación previa, su forma animal oculta, lo humaniza, paradójicamente, al revelar que él también fue víctima de la magia coercitiva y los contratos incumplibles que ahora atormentan a Shrek. Este arco de redención, culminando en su sacrificio para proteger a su yerno y a su hija de la ira de la hada madrina, es quizás el más inesperado y conmovedor de la película, demostrando que incluso aquellos que imponen las normas pueden ser liberados por el amor auténtico. La dinámica entre Shrek y el gato con botas continúa madurando más allá de la comedia inicial. Su relación evoluciona hacia una camaradería forjada en la desconfianza superada y la necesidad mutua de sobrevivir al caos orquestado. El gato, con su pasado turbio y su habilidad para la manipulación emocional, como se ve en su uso estratégico de la ternura, aporta una perspectiva cínica que complementa la ingenuidad pragmática de Burro y la desconfianza fundamental de Shrek. Esta tríada, el gigante gruñón, el asno hiperactivo y el felino seductor, representa un microcosmos de diferentes maneras de enfrentar la adversidad: retirada, optimismo ciego y astucia, respectivamente. Su éxito conjunto en el clímax es un testimonio de que las alianzas más improbables, basadas en el respeto a la habilidad individual, superan a la planificación perfecta. La secuencia del elixir, que permite a Shrek y Fiona experimentar vidas alternativas, ofrece una meditación sobre el deseo. Cuando Shrek es humano, es apuesto, atlético, y el mundo le sonríe. Sin embargo, esta perfección externa no resuelve su soledad ni la de Fiona. De hecho, la belleza humana los separa momentáneamente porque Shrek no está actuando desde su esencia. Este es el momento definitorio de la película, al rechazar activamente la belleza convencional que la sociedad les ofrece y que el hada madrina les impone. Shrek y Fiona eligen la identidad compartida sobre el estatus individual. La magia de la poción no es convertir a Shrek en un príncipe, sino mostrarle que Fiona ama al ogro, haciendo que la elección de permanecer ogros sea un acto de amor activo y consciente, y no de resignación. Es la afirmación final de que la autenticidad es la única moneda de cambio válida en el amor verdadero. La construcción del mundo de Shrek 2 se sustenta en la dicotomía entre la fantasía idealizada y la realidad desordenada, una tensión brillantemente reflejada en la propia arquitectura narrativa. Far Far Away no es solo un lugar geográfico, es una ideología. Es el triunfo del marketing sobre la sustancia, donde cada pastel,
Cada alfombra roja y cada encuentro público está meticulosamente coreografiado por fuerzas como el Hada Madrina, quien encarna el poder detrás del trono, el poder de las relaciones públicas. Su influencia omnipresente obliga a los personajes a actuar bajo un escrutinio constante, una presión que resuena con la vida de cualquier figura pública que intenta mantener una imagen pública mientras navega por dificultades privadas. El Hada Madrina, con su implacable búsqueda de la respetabilidad para Encantador, es la crítica más aguda a la maquinaria de las celebridades y la presión por la perfección mediática. El desarrollo emocional de Fiona en respuesta a esta presión es fascinante. Ella no solo teme la desaprobación de sus padres, sino que se enfrenta al espectro de su propia naturaleza cambiante. El hecho de que su transformación se active por el beso de un verdadero amor y que luego se vea obligada a elegir entre ser humana o ser ogresa a medianoche, subraya que la identidad no es fija ni sencilla, incluso dentro del contexto de un cuento de hadas. Fiona lucha por reconciliar el amor que siente por Shrek con el legado de princesa que se supone debe mantener. Su fuerza se revela cuando deja de lado la magia y opta por la confrontación física y verbal, demostrando que su empoderamiento no vino con la poción, sino de su propia voluntad de luchar por lo que es genuino. La dinámica cómica alcanza su cenit con la subtrama de Burro y Dragón. Su relación, que ya había sido establecida como una anomalía adorable, se solidifica con la perspectiva de la paternidad. Dragon, a pesar de su tamaño y su pasado aterrador, se revela como una figura materna protectora y sorprendentemente cariñosa. El humor derivado de los huevos de dragón y la adaptación de Burro a este rol es fundamental para aligerar la carga dramática de la crisis matrimonial de Shrek y Fiona. Este elemento subraya que la familia se construye sobre el afecto y la adaptación, no sobre la adecuación biológica o estética. En el clímax, la batalla se libra en el escenario más público posible, una fiesta real. Esto es crucial. El enfrentamiento no es en un bosque oscuro, sino bajo las luces brillantes de la conformidad, lo que maximiza la vergüenza y la exposición de los villanos. Cuando Shrek y Fiona eligen permanecer en su forma de ogro al amanecer, es un acto de soberanía personal. La magia utilizada por el Hada Madrina para controlar es rechazada en favor de una magia interna, la lealtad y el amor incondicional. La película concluye entonces que la verdadera magia no reside en cambiar la apariencia para encajar, sino en encontrar el coraje para ser visto y amado en la propia piel, o escamas, o piel verde. Shrek 2 es, en última instancia, una obra maestra de la reafirmación de la identidad en un mundo que constantemente exige su anulación. La profundidad del comentario social en Shrek 2 se extiende a la crítica de la figura del redentor o del héroe predestinado. El príncipe encantador, criado bajo el estricto y maquiavélico plan del Hada Madrina, es la antítesis del héroe orgánico y defectuoso que Shrek representa. Encantador es un producto de marketing entrenado para parecer encantador, pero carente de cualquier sustancia o iniciativa propia más allá de la recitación. Su fracaso no es solo personal, sino sistémico. Demuestra que la belleza externa y la herencia noble, sin carácter interior, son insuficientes para ganar el afecto genuino, especialmente en un mundo que ha visto la falsedad de los cuentos de hadas desenmascarada. Su figura funciona como un eco oscuro de los protagonistas de cuentos tradicionales, forzados a la inacción por su propia perfección impostada. El rol del gato con botas, al evolucionar de asesino a protector leal, ofrece una rica exploración de la redención. Su pasado como mercenario sugiere una vida marcada por la servidumbre a quien pague más, un espejo cínico del mundo mercantilizado de Far Far Away. Sin embargo, su encuentro con Shrek y Burro le permite redefinir su propósito. El gato no es redimido por un acto de magia o un gran gesto romántico, sino por la acumulación de pequeñas lealtades y la experiencia compartida de la vulnerabilidad, como su miedo a las mariposas o su estornudo.
Este proceso de construcción de confianza, lento y a menudo cómico, es vital. Prueba que la amistad y el respeto pueden reescribir la historia personal de alguien, incluso si esa historia incluye haber sido contratado para matar al protagonista. La secuencia en la que el trío, Shrek, Burro y Gato, se infiltra en el castillo bajo el efecto de la poción es una clase magistral de dirección de comedia de acción. La poción no solo altera su apariencia, sino que temporalmente invierte sus roles. Shrek se vuelve vulnerable y deseable, algo que teme. Burro, temporalmente convertido en un corcel blanco majestuoso, experimenta el sabor de ser tomado en serio, algo que desea inconscientemente, y el gato se convierte en un compañero más tradicional de capa y espada. Esta inversión temporal de roles permite a cada personaje reflexionar sobre lo que realmente valora más allá de su estado superficial. La pérdida de la voz de Burro al transformarse es un detalle pequeño pero significativo. Su identidad está intrínsecamente ligada a su locuacidad y su capacidad para la conexión constante. Finalmente, el tema de la herencia y el legado se cierra con la aceptación del rey Harold. Su acto final de desafío contra el Hada Madrina, incluso a costa de su propia forma y seguridad, es su declaración de amor y redención hacia su hija. Demuestra que la verdadera nobleza no reside en el título o la magia, sino en la voluntad de sacrificar el orgullo y el secreto por el bienestar de la familia. Shrek 2 no solo celebra el amor entre dos individuos, sino que muestra cómo ese amor tiene el poder transformador de sanar las fracturas generacionales y de construir sistemas de opresión aparentemente inamovibles. La estructura narrativa de Shrek 2 utiliza el viaje a la corte no solo como un catalizador para el conflicto matrimonial, sino como una profunda inmersión en la sociología de los cuentos de hadas. Far, Far Away funciona como un comentario mordaz sobre el show business de la fama, donde la autenticidad es rápidamente marginada en favor del espectáculo pulido. La propia presencia de Shrek y Fiona como celebridades es manejada con una mezcla de fascinación morbosa y desprecio velado por parte de los súbditos y la nobleza. Este escrutinio público agrava la inseguridad de Shrek, quien, a pesar de su victoria inicial contra el paradigma del cuento de hadas, descubre que el precio de la fama y la integración social es la constante necesidad de justificar su propia existencia. El diseño del Hada Madrina como maestra titiritera es una de las mayores fortalezas satíricas. Su elegancia esconde una gestión empresarial despiadada. Ella no cree en los cuentos de hadas, sino en la marca príncipe y princesa. Su motivación es puramente pragmática: asegurar que su linaje se mantenga en la cima del poder social mediante un matrimonio conveniente. Esta visión empresarial de la magia contrasta con la magia orgánica y a menudo desastrosa que ocurre en el pantano, sugiriendo que la verdadera maldad moderna reside en la codicia institucionalizada en lugar del simple deseo de poder oscuro. El arco de Burro se vuelve más profundo al explorar la idea de la pareja improbable. Su entusiasmo por la perspectiva de tener una familia, incluso si ésta proviene de un huevo de dragón, es un motor de optimismo que contrasta con la duda existencial de Shrek. Burro representa la aceptación sin filtros. Para él, Dragon es simplemente una compañera fascinante y feroz, y el cambio físico de Shrek es una distracción molesta de su verdadero amigo. Su papel es el de la voz de la razón emocional, recordando constantemente a Shrek el valor de lo que ya posee. La subtrama del gato con botas, centrada en su pasado como espía o mercenario, permite explorar el tema del perdón y la segunda oportunidad. Su lealtad se gana a través de la necesidad compartida y la admiración por la terquedad de Shrek. La comedia de su personaje se basa en la dualidad: un espadachín temible que es vulnerable a la pelusa y los estornudos.
Esta capacidad de ser simultáneamente ridículo y competente es lo que lo integra perfectamente en el tono de la película, demostrando que la heterogeneidad es la clave de la fuerza del equipo. El desenlace, con el enfrentamiento final en el salón de baile, es una afirmación de la belleza interna. Cuando Shrek y Fiona deciden rechazar la poción y afrontar las consecuencias de su apariencia, están esencialmente cancelando el contrato social impuesto por el reino. La transformación final de Harold en rana, un acto de autosacrificio para salvar a Shrek de la ira del hada madrina, sella el círculo temático. La magia corrupta se revierte a través del sacrificio desinteresado y el amor genuino, confirmando que la verdadera nobleza se gana a través de las acciones y no del linaje. Shrek 2 es un comentario sofisticado sobre cómo el amor verdadero exige valentía para resistir las presiones de la conformidad cultural y estética. La película consolida su estatus como comentario cultural al presentar la industria del entretenimiento como el verdadero motor de la maldad, personificada en el hada madrina. Ella no opera con hechizos oscuros sacados de un grimorio antiguo, sino con planes de negocios y estrategias de relaciones públicas. Su deseo de que Encantador se case con Fiona es menos un acto de amor materno y más una fusión corporativa para asegurar la continuidad de su imperio narrativo prefabricado. Este enfoque moderno de la villanía resuena fuertemente con la audiencia contemporánea, acostumbrada a ver cómo las apariencias son fabricadas y vendidas al mejor postor. La ciudad misma, Far Far Away, con sus tiendas de marca y su obsesión por la alfombra roja, es un escenario diseñado para exhibir, no para vivir auténticamente. El viaje interno de Shrek, motivado por la inseguridad que le inyecta el entorno real, es una exploración vívida del síndrome del impostor en el contexto del amor. Al adoptar la forma humana, Shrek recibe temporalmente lo que la sociedad considera valioso, pero al hacerlo, pierde la cualidad que Fiona amaba, su esencia inmutable. Este intercambio subraya una verdad incómoda en muchas relaciones. La presión externa puede hacer que uno se sienta tan ajeno a su pareja que el vínculo se erosiona, incluso si físicamente se es más atractivo. La angustia de Shrek al ver a Fiona dudando de su nueva forma humana es un reflejo doloroso de cómo el miedo a no ser suficiente puede autoimponer la separación. En contraste con la ansiedad de Shrek, el optimismo desenfrenado de Burro actúa como un estabilizador emocional. Su fascinación por la perspectiva de ser un corcel blanco, aunque momentánea, demuestra su disposición a aceptar cualquier papel si eso significa estar cerca de sus amigos. Su relación con Dragon, que florece en un hogar lleno de huevos y el caos de la vida familiar, es un recordatorio constante de que la belleza y la adecuación son conceptos arbitrarios. Burro, el personaje que más se burla de las convenciones sin ser consciente de ello, es quien logra la forma más estable de felicidad doméstica, un guiño a que la alegría reside en la aceptación incondicional, no en la transformación. El gato con botas se establece definitivamente como el tercer vértice de este triángulo de amistad inesperado. Su pasado de espía y su aire de misterio se utilizan para crear escenas de acción con una elegancia que recuerda a las películas de aventuras clásicas, pero siempre puntuadas por su propia vulnerabilidad felina. La forma en que él y Burro terminan uniéndose en una alianza de necesidad y afecto, a pesar de sus personalidades diametralmente opuestas, refuerza el tema central. Las diferencias que inicialmente generan fricción son, en última instancia, las que aportan las fortalezas necesarias para superar los obstáculos más grandes. Su estrategia conjunta en la infiltración es una sinfonía de caos controlado. La culminación de la trama con la decisión de permanecer ogros no es un fracaso de la magia, sino un triunfo de la voluntad. Cuando Shrek y Fiona eligen su identidad compartida sobre el estatus prometido, están rechazando la estructura de poder que el hada madrina y el rey Harold intentaron imponerles.
La transformación final del rey Harold en rana, como resultado de su propia manipulación mágica fallida, sirve como una lección kármica. Aquellos que intentan controlar el destino de otros a través de medios fraudulentos terminan atrapados por sus propias trampas. Shrek 2 celebra, por lo tanto, la renuncia al guión preescrito y la valentía de forjar un final feliz verdaderamente propio. La maestría narrativa de la película reside en cómo utiliza la figura del matrimonio real como un campo de batalla para la autenticidad personal. El reino de Far Far Away, con su estética saturada y su aire de ensueño fabricado, es el crisol donde la verdad del amor entre Shrek y Fiona es puesta a prueba bajo el microscopio de la tradición monárquica. La expectativa impuesta es clara. Un ogro no pertenece a la realeza, y cualquier intento de permanencia debe ir acompañado de una fachada de normalidad aceptable, típicamente humana y guapa. Esta presión se manifiesta en la evidente incomodidad de Shrek, quien se siente como un objeto de exhibición en lugar de un ser amado. Su deseo de cambiar es el sacrificio supremo, nacido no de la vanidad, sino del temor paralizante de que su naturaleza lo aleje de la mujer que ama. El Hada Madrina, con su gestión casi maquiavélica del destino, encapsula la crítica a la meritocracia superficial. Ella es la encarnación del viejo sistema que valora más el linaje y la apariencia que la virtud o el carácter. Su resentimiento hacia Shrek es la rabia de un capitalista de cuentos de hadas, viendo cómo un producto no aprobado irrumpe en su mercado controlado. Su ambición es tan abrumadora que no se conforma con un buen matrimonio para su hijo. Exige la anulación total de la amenaza ogresca. Esto la convierte en una villana más compleja que los antagonistas anteriores, pues sus herramientas son el poder social, la influencia y el control de la narrativa. La amistad entre Burro y el gato con botas se consolida como el verdadero motor de apoyo emocional. Burro, con su capacidad infinita para el optimismo, y el gato, con su astucia táctica, forman un equipo de choque cuya lealtad es probada repetidamente. El gato, cuya seducción y habilidades de espadachín son parodias de tropos de héroe romántico, demuestra una lealtad pragmática. Reconoce la valía y el honor que Shrek posee bajo su piel verde, algo que el sofisticado príncipe encantador nunca podrá imitar. Su arco secundario, el de convertir a un asesino a sueldo en un guardián devoto, es un testimonio del poder curativo de la aceptación entre pares. La aceptación de Fiona respecto a su propia monstruosidad es fundamental. Ella ya había elegido ser ogresa, pero la visita al reino de sus padres reabre viejas heridas sobre la dualidad de su herencia. Su lucha es reconciliar el deber filial